comentando acerca de este nuevo libro que sale el 5 de septiembre. Aquí pueden ver un ejemplar de la tapa del mismo con la contratapa. Un libro que me ha llevado mucho tiempo de investigación, mucho esfuerzo, muchísima lectura. Como verán en la parte de la bibliografía, literalmente tengo en este libro 600 libros y artículos científicos citados, es decir, es un libro súper fundamentado. No quería hacer una cosa para nada mediocre, al contrario, debido a que es un tema realmente en el cual se está hablando mucho por los efectos que se están viendo en las pantallas, en la conducta de niños, en su psicología, en su desarrollo emocional, en sus procesos cognitivos, cómo esto está afectando incluso al nivel de educación. Los maestros hoy en día se están encontrando con niños que tienen grandes dificultades al momento de memorizar, de razonar, al momento de controlar sus impulsos, al momento de prestar atención, al momento de poder profundizar en un tema, de leer un libro. Y esto es algo que se nota no solamente en los niveles básicos de la educación, sino que se nota también en las universidades. Van a ver en este libro citas, entrevistas a profesores universitarios que comentan que les es casi imposible lograr que sus estudiantes universitarios terminen un libro completo. No pueden porque no les da la cabeza, y eso tiene una explicación: el uso indiscriminado del celular y especialmente de las redes sociales. Hay una cosa eh, que es importante entender aquí: cómo la tecnología nos afecta a todos. Y por eso este libro no se trata de rechazar la tecnología y decir no vamos a usar más la tecnología, sino que se trata de decir vamos a tomar un poco de distancia y vamos a reflexionar sobre la misma, para que seamos nosotros, seres humanos libres, racionales, los que tengamos control sobre la misma, que seamos nosotros los que le pongamos los términos y no sea la tecnología la que nos imponga los términos a nosotros, y obviamente esto nos termine afectando y nosotros seamos víctimas, seamos sujetos de manipulación, de control y obviamente, como lo menciono en este libro, la destrucción del ser humano. Entonces vamos a ir ahora a mostrarles les voy a mostrar, vamos a ver si sale, el contenido de mi libro. Antes de eso voy a ir a mostrarles la tapa, lo que sería la primera página. Esta es la tapa del libro Apaga el celular y enciende tu cerebro: manipulación, control y destrucción del ser humano, publicado por Harper Enfoque. HarperCollins, como ustedes sabrán, es una de las editoriales más grandes del mundo, y para mí es un honor que me hayan invitado para publicar este libro con ellos. Y va a salir el día 5 de septiembre. Entonces, este es un libro que apunta a explicarnos cómo se dan todos estos procesos de manipulación, de control, y que evidentemente buscan destruir al ser humano cuando se logre tercerizar aquello que es propio del ser humano: la capacidad de pensar, de racionar, de razonar, de elegir libremente, de sentir, de controlar los impulsos, porque ahora con las redes sociales se ha demostrado que pueden totalmente manipular nuestros impulsos y manipular nuestras emociones, por las cuales el control es total. Y es de esa manera como se destruye al ser humano. Y veremos luego al final cómo esto tiene que ver también con el transhumanismo y esa idea de dar un salto de especie por medio de la tecnología. Pero antes es necesario vaciar al ser humano de esas habilidades y entregárselas a la inteligencia artificial, porque solamente así esa simbiosis será perfecta. Y eso lo hago obviamente citando muchísimos estudios y planteamientos de los ideólogos que están detrás de todo esto. Muy bien, el libro sale el 5 de septiembre, ya está en preventa. Todos aquellos que quieran comprar el libro, aquí abajo en la descripción y en el comentario voy a dejar fijo para quienes quieran apoyar y obtenerlos de antemano. El contenido del libro. El capítulo 1 hace un planteo sobre la tecnología, especialmente qué es la tecnología, definiéndola desde una perspectiva filosófica. Muchas veces nosotros
escuchamos hablar de tecnología, escuchamos hablar de cómo la tecnología está presente en nuestras vidas, pero si a una persona le preguntamos qué es la tecnología o que la defina, la mayoría de las veces no va a saber qué es. Simplemente se van a limitar a apuntarnos a un ejemplo de tecnología. A mí me pasó muchas veces de preguntar a la gente qué es la tecnología y me muestran el celular. Obviamente dejando en evidencia de que nunca habían pensado realmente en qué era esta noción, qué significaba, no habían reflexionado sobre la misma. Y por eso hago todo un análisis partiendo del pensamiento griego, que ellos fueron los que nos dejaron esta palabra tecnología, como la mayoría de los términos de nuestro idioma, por ese afán filosófico que tenían de pensar las cosas y de reflexionar sobre todo lo que hacían. Pero básicamente, y voy a dejar una respuesta cortita y eso lo analizo con mucho más profundidad en el libro, la tecnología es el intento intelectual de aplicar el conocimiento que uno tiene a la producción, al producir algo. ¿Sí? Y eso se traduce en el lenguaje coloquial como tecnología, que significa el discurso o ciencia o el arte de construir, de lo técnico, eh, y básicamente vendría a ser como un traspaso del saber. Yo sé algo, pero lo traspaso y hago una aplicación concreta de ese conocimiento por la cual creo algo que puede ser útil, algo funcional, un artefacto físico, por ejemplo, anteojos para yo poder ver y poder solucionar un problema de miopía. Puede ser un artefacto virtual, como por ejemplo aquí estamos con una tecnología virtual que nos conecta por medio de la nube y ustedes pueden ver esta transmisión en vivo y en directo desde su casa sin necesidad de tener una supercomputadora potente, porque eso lo hace el centro de datos. Y el centro de datos, esa tecnología virtual, se encarga entonces de transmitir en vivo y en directo con una latencia de apenas milisegundos, de tal manera que lo que yo digo ahora en vivo y en directo, ustedes en menos de un segundo lo van a escuchar desde su celular o su computadora. Esto, esto básicamente entonces es la tecnología. Y luego hago todo un planteo de que tenemos que aprender nosotros a distinguir entre lo que es la tecnología, vamos a sacar esto un momento, tenemos que distinguir entre la tecnología como herramienta y la tecnología como algo que pretende transformar la realidad. Y esta es la clave que yo planteo aquí en el libro para entender. Porque cuando uno, por ejemplo, hace una crítica a la tecnología, la crítica a la tecnología no va en tanto y cuanto la tecnología es una herramienta que nos ayuda a suplir alguna falencia humana. Porque en ese sentido la tecnología es una herramienta muy útil. Y esto es lo que yo quiero implementar, esta noción quiero que ustedes aprendan a partir de la lectura de este libro, que la tecnología puede ser una herramienta y en cuanto a herramienta va a tener una cierta utilidad y obviamente de acuerdo al uso que uno le dé puede tener un uso bueno o un uso malo. Pero luego hay otra cuestión muy distinta con la tecnología y muy diferente de esta tecnología originaria que se da especialmente con las tecnologías convergentes. Y ahí explico qué son las tecnologías convergentes, que tiene que ver con la bioingeniería, que tiene que ver con la inteligencia artificial, con el aprendizaje de máquina y muchas otras ciencias que de manera independiente tenían una función especial, pero cuando comienzan a juntarse se pueden lograr nuevas cosas. Y especialmente se pueden lograr nuevas cosas con respecto a la transformación de la naturaleza. Entonces la ciencia ya deja de ser un mero observar la naturaleza, un observar para obtener un conocimiento cierto, un conocimiento empírico que puede ser replicado, y se convierte en algo que busca transformar la naturaleza. Y son dos cosas totalmente distintas. Esto quiero lo que quiero que yo quiero que se entienda. Porque una cosa es la tecnología, como una pala. Yo necesito, por ejemplo, cavar un pozo y si lo hiciese con mi mano, con un pedazo de una rama, de un palo, me costaría mucho, pero si tengo una pala, lo hago mucho más rápido. Y si traigo una máquina retroexcavadora, puedo hacer un pozo enorme y tener una piscina en un día. ¿No? Esto es un uso de la tecnología como herramienta que viene a ayudarme a mí. Pero una cosa totalmente distinta es cuando yo uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial o los algoritmos
para que por medio de las imágenes que aparecen en TikTok yo pueda manipular la psicología de una persona e intente transformar su psicología y especialmente trastornarla con un propósito determinado. Nuevos entes. Y lo que yo planteo en el libro va no tanto con la cuestión de la tercerización de la reproducción humana, que eso lo hace Miklos de manera excepcional en su libro. Yo trato con todo lo que tiene que ver la estructura psicológica del ser humano y especialmente su condición de ser humano libre, su capacidad de pensar, de razonar, su capacidad de experimentar emociones y cómo eso también puede ser transformado y cómo eso puede ser neutralizado. Vamos a poner algunos ejemplos. Y entonces es ahí la clave en mi libro, en el capítulo 1, sobre la distinción que tenemos que hacer de qué es la tecnología. Y ahí a partir de esa distinción entonces de tecnología como herramienta y tecnología como un proceso de transformación que busca transformar una naturaleza, nos hacemos esa pregunta clave, si la tecnología nos deshumaniza. Ahí está la clave. Y ciertamente que sí, hay tecnologías que nos deshumanizan y que tienen como objeto deshumanizar, vaciar al ser humano de aquellos aspectos que son distintivos, buscando tercerizar todas estas capacidades intelectuales, estas capacidades volitivas, estas capacidades psicológicas. Y obviamente que en las redes sociales, y esto no es ninguna teoría de la conspiración, hay ya planteos que dicen tenemos que usar las redes sociales para estos experimentos. Usemos las redes sociales en niños, usemos las redes sociales en adolescentes, veamos cómo reaccionan a ciertos estímulos, veamos hasta dónde podemos manipularlos, veamos hasta dónde los podemos controlar. Nuevamente lo repito para que después nadie venga y diga, por ejemplo, la gente que no tiene muchos estudios y conocimientos, pero le gusta criticar y opinar sobre todo, dice eso es teoría de la conspiración y se ríe de todo esto. Todo esto está profundamente fundamentado con estudios publicados en las revistas más serias, que obviamente muchas son parte de todo esto, ¿no es cierto? Y que no ven en esto nada malo, ¿no? Todo lo que es la ingeniería social a partir de datos, a partir del conocimiento minucioso de Toronto. Muy bien. Luego entonces vamos a hablar en el capítulo 2 acerca de la tecnología y el ser humano, porque obviamente quien ha nacido en el nuevo milenio después del año 2000 vino a parar a un mundo que está no solamente saturado de tecnología, sino que atrapa fuertemente a los niños por los mecanismos neurobiológicos que, que envuelven la atención que requieren la pantalla y las redes sociales y especialmente plataformas como TikTok o los Reels de Instagram o Snapchat. Es realmente preocupante que en promedio un niño y adolescente en nuestros países pasa 9 horas al día frente al celular. Esto es algo grave y esto es algo que tiene consecuencias cognitivas muy, eh, muy importantes, porque recordemos que el cerebro de un niño y el cerebro de un adolescente y en general el cerebro de una persona hasta más o menos los 25 años no se ha activado completamente. Y como no se ha activado completamente, nosotros podemos intervenir en esos procesos cognitivos y podemos afectarlos de por vida, lamentablemente. Puede tener un impacto negativo muy fuerte. Y entonces aquí lo que hago es explicar qué es la plasticidad cerebral, es algo que está comprobado ampliamente y cómo por lo tanto el cerebro puede irse acomodando a nuevas experiencias, recordando que el cerebro es como, vamos a hacer un ejemplo, imaginémonos, imaginémonos que el cerebro fuese como una especie de entramados de hilos, de muchos hilos que van uniendo ciertos nodos, vamos a imaginarnos pelotitas, pero que sin embargo, como el cerebro no puede mantener activo todos esos nodos y redes porque sería demasiada energía, simplemente el cerebro se concentra en aquello que le requiere energía y nada más. Y el resto lo va neutralizando. Esto es algo normal, es algo que pasa en el crecimiento de un niño y por eso, por ejemplo, es importante que un niño y un joven y un adolescente a lo largo de su crecimiento y su desarrollo
tenga mucho contacto visual, que tenga muchas oportunidades para trabajar con sus manos, con sus pies, porque eso tiene que ver luego con la estructura y todos los mecanismos neurocognitivos y las redes neurales que se van formando. Es importante que ese niño aprenda a comunicarse bien, que aprenda viendo a otros, porque el cerebro va a gastar su energía en esas cosas que son importantes y que van a tener un impacto para toda su vida. Porque el niño que en esa etapa esencial no aprendió a hablar bien, no aprendió a comunicarse, no aprendió a manejar con dexteridad su cuerpo, va a ser un inútil. Y esto es una realidad y esto es algo que está comprobado. Y a ese niño, el día de mañana se le va a hacer muy difícil el poder restablecer conexiones neurales que han sido atrofiadas porque su atención, y aquí viene el problema, y esto es algo que está demostrado científicamente, porque su atención se centró en la pantalla y la pantalla tiene una cantidad de estímulos tan grandes de luces y de colores y de música y de imágenes que se suceden unas a las otras que obliga al cerebro, y aquí viene lo importante para que los papás presten atención, el cerebro no está preparado para recibir esos estímulos. Entonces, ¿qué pasa? Estos nodos que están conectados en el cerebro y son como redes que se reparten por todos lados, tienen que centrarse en algunos aspectos muy concretos que tienen que ver con esos estímulos que yo veo en la pantalla. Pero cuando el cerebro se conecta, hay un proceso de dar y de quitar en el cerebro. Y por lo tanto, a lo que le quito, se lo doy a otro y después no vuelvo y le repongo. Y esa es la razón por la cual tantos niños están teniendo problemas cognitivos, problemas emocionales, problemas psicológicos, por una cuestión ya que tiene que ver con su estructura neurobiológica. Es porque ya tienen un problema de fondo y es un problema cerebral y es un problema que se puede observar por medio de tomografías computadas, por ejemplo. Cito muchísimos estudios de niños que han tenido pantalla toda la vida y cuando hablo de pantallas estoy hablando de televisor, estoy hablando de videojuegos, estoy hablando de celulares, de iPads y luego con niños que nunca tuvieron acceso a pantalla en su vida y las diferencias son abismales. Y las diferencias son abismales porque el cerebro de los niños que crecieron sin pantalla han podido desarrollar naturalmente ese cerebro con todas esas capacidades cognitivas que nos distinguen como seres humanos y los otros niños no. Y obviamente que eso va a depender de la cantidad de horas que esos niños pasan imbuidos en una pantalla. Pero el daño que se hace es enorme. Entonces, esa es la razón por la cual yo al libro le llamé Apaga el celular y enciende tu cerebro. Porque de hecho, cuando uno hace una tomografía computada, y a mí me tocó observar muchísimas resultados de tomografías computadas mientras estaba haciendo los estudios para escribir este libro, me sorprendí cómo el cerebro, por ejemplo, y eso en las conferencias, cuando presenta este libro lo voy a mostrar, el cerebro se va activando y vamos a ver cerebros de un niño de 2 años, después de 3, de 4, de 6, de 8, de 16, de 17 y las distintas funciones que se van a ir activando y es impresionante cómo las luces se van prendiendo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en niños, en adolescentes, en jóvenes que pasan demasiado tiempo en el celular, solamente se le prenden ciertas luces que tienen que ver con esos estímulos. Pero luego son funciones cerebrales que no te sirven para otras cosas importantes en la vida. Te quitan la capacidad de raciocinio, la capacidad de pensar, la capacidad de concentración, la capacidad de memoria. Y en cambio, en aquellos que no están expuestos al celular, a las pantallas, al iPad, el cerebro se les ilumina. Por eso, de ahí se me ocurrió el título. Apaga el celular y enciende tu cerebro. El cerebro se enciende. Y es posible hacer una tomografía computada a una persona. Ustedes pueden decir, a ver, yo quiero ver realmente cómo me funciona el cerebro y si me funciona completamente o no me funciona completamente. Y se trata simplemente de hacer una tomografía computada funcional para luego, eh, para luego uno realmente determinar si ciertas funciones están activas o no. Porque puede ser que se le hayan afectado por jugar tanto a los videojuegos. Uno de los estudios que cito ahí es que después de 6 semanas de videojuegos se reduce considerablemente la materia gris del cerebro. Y que se reduzca la materia gris del cerebro tiene implicaciones enormes para un montón de funciones cognitivas del ser humano y para el control personal y cuestiones psicológicas que vamos a ver en el próximo capítulo.